Shabbat Shalom. Iniciamos el comentario de la parashá de la semana denominada Re'e, que significa mira, fíjate, ve. Basada en Devarim 11:26 al 16:17, en la porción de los profetas Isaías 54:11 al 55:5 y en los escritos mesiánicos Mateo 24:29 al 36, así como otros escritos que se estará abordando, dado el tema que se estará desarrollando, que es tiempos de celos y tiempos de amores basados en las escrituras. Veamos el resumen de la parashá de la semana. En esta parashá encontramos cuando Moshe le dice al pueblo de Israel, mira, dice Moshe al pueblo de Israel y aborda una serie de aspectos muy importantes dentro de lo que es el contenido de la parashá, y precisamente esta palabra mira enfatiza la importancia de los aspectos que Moshe iba a mencionar al pueblo de Israel. Entre esos aspectos queda prohibido traer ofrendas al Eterno en cualquier otro lugar que no sea el lugar establecido por el Eterno, es decir, el templo de Jerusalén. El Eterno también ordena que al tomar posesión de la tierra debían destruir todo altar, monumento o imagen que otros pueblos utilizaban en sus prácticas de idolatría. También se advierte al pueblo de Israel a no escuchar ni seguir a falsos profetas y o parientes que les animaran a alejarse del Eterno para ir tras otros dioses. Tenemos también las normas dietéticas, es decir, las normas del kashrut, algunas de ellas, y tenemos el segundo diezmo, el diezmo para los pobres cada 3 años y la institución del año de la Shemitah. Y se habla acerca de las fiestas de peregrinación, es decir, los Moadim, conocidas como Shalosh Regalim. Y de eso les estaré hablando en esta oportunidad. Así encontramos en Devarim 16:1, cuando dice, guardarás el mes de Abib de los nuevos frutos y harás Pascua al Señor tu Elohim, porque en el mes de los nuevos frutos te sacó el Señor tu Dios de Egipto de noche. Esta versión dice el mes de Abib, otras versiones hablan el mes de la primavera, el mes de las nuevas espigas, porque precisamente esa palabra Abib se refiere a los nuevos frutos, cuando salen las nuevas espigas, que es cuando inicia la temporada de la primavera. Y dice Devarim 16:16 que 3 veces cada año aparecerá todo varón delante del Eterno en el lugar que él escogiere, es decir, en el templo, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, que es Hag Hamatzot, en la fiesta solemne de las semanas, conocida como Shavuot, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, es decir, Sukkot. Y dice que ninguno se presentará delante del Eterno con las manos vacías. Veamos qué aspectos importantes encontramos referente a esta porción. Y estas fiestas de peregrinación, Shalosh Regalim, que el Eterno ordena, por eso inicia esta cita cuando dice se habrá de cuidar el mes de la primavera, porque debía coincidir la recolección de los nuevos frutos que iniciaba en primavera, y específicamente en este caso la cosecha era de cebada, que debía coincidir con la fiesta de la Pascua, y Hag Hamatzot inmediatamente después la fiesta de las primicias. Esa festividad debía coincidir con el inicio de la primavera. Cuando no coincidía, no estaba maduro el fruto, se intercalaba un mes más, el mes de Adar, y es allí donde se considera por los tiempos considerados, ya que después del siglo IV fue que por Hillel II realmente se estimó el calendario por el cual se iban a regir las festividades, considerando, por eso el calendario hebreo no solamente es lunar, sino que es lunisolar, porque en base a lo establecido en la Torá, la festividad de la Pascua debe celebrarse en el mes de Nisan, pero debe coincidir con la recolección de los frutos, y por eso el calendario es lunisolar. Entonces, estas festividades de peregrinación se rigen y siempre van a coincidir en las mismas épocas del año. Tenemos Pesach, Shavuot y Sukkot, que son las 3 fiestas de peregrinación, y que las de Pesach, Shavuot es en época de primavera, y luego tenemos Sukkot, que ya es en fiestas de otoño.
Por eso no vamos a encontrar nunca que estas festividades caen en otras épocas del año, por un calendario que ya está establecido, regido primeramente por el Eterno que ordena, y luego se estableció de acuerdo a los cómputos que hicieron los sabios para que siempre las fiestas coincidan en estas temporadas. Ahora bien, ¿qué importancia tienen estas convocatorias? Porque estas son convocatorias no de los judíos, sino dicen las fiestas del Eterno, donde convoca a su pueblo para congregarse, y en estas festividades debían venir 3 veces al año al templo de Jerusalén para celebrarlas, estas festividades en ese lugar que el Eterno estableció. Entonces veamos algunos aspectos importantísimos relacionados a la relación de el Eterno con su pueblo Israel. Encontramos en las Escrituras que el Eterno tiene señalados tiempos específicos para celebrar fiesta, para reunirnos con Él. Y encontramos que desde el momento en que el Eterno celebró el pacto en el Sinaí con el pueblo de Israel, Él estableció esos tiempos señalados, estableció un pacto entre su pueblo y Él, así como todos aquellos que quisieran abrazar ese pacto, y luego lo vamos a ver en algunas citas de esta porción de la parashá. Veamos que el Eterno dice, nos encontramos en Ezequiel 16:8, cuando él dice: y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice el Eterno el Señor, y fuiste mía. Esas palabras las dice el Eterno en medio de una reprensión que le hacía a Israel por su infidelidad. Y en estas palabras encontramos que la relación fundamental entre el Eterno y su pueblo Israel es la relación de pacto establecida en un contrato matrimonial que es la Torá. Entonces ese contrato y ese pacto y esos tiempos señalados tienen un propósito, y son tiempos de amores con el Eterno, pero también se desarrolló unos tiempos de celos desarrollados por la infidelidad del pueblo Israel. Resulta muy interesante la narrativa del escrito de Cantares, Shir HaShirim, que muy especialmente el comentario que hace Rashi, el más grande comentarista medieval de los escritos, de las escrituras, y encontramos cómo él hace estos comentarios, y es muy interesante en base a este tema desarrollado. Cita Cantares 2:11 al 16 cuando dice: ¿por qué aquí ha pasado el invierno? Se ha mudado la lluvia, se fue, se han mostrado las flores en la tierra. El tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Mi amado es mío, y yo suya. Interesantes y bellas palabras estas, que hacen alusión precisamente a una época de festividad. Cuando habla de que ha pasado la lluvia, es precisamente porque después de la lluvia, después del tiempo de invierno, viene la primavera en Israel. Y está hablando en tiempos en que ya es el tiempo de los nuevos frutos, el tiempo de celebrar precisamente la Pascua, Hag HaMatzot, y recoger las primicias de la cosecha. Es un tiempo de amores con el Eterno, donde nos reunimos con Él, y en los tiempos del templo todo varón acudía a esa festividad, a llevar las primicias de los frutos y a celebrar estas festividades encomendadas por el Eterno en ese pacto de acuerdo con su pueblo Israel. Dice en Cantares 1 al 4: atráeme y correremos en pos de ti. El rey me introdujo en su recámara, nos regocijaremos y nos alegraremos en ti, y hallaremos tu amor más fragante que el vino, con justísima causa te aman. Y luego dice en Cantares 1:16: he aquí eres hermoso, oh amado mío, también placentero, nuestro lecho es de flores. Otras traducciones dicen frondoso. Y algo muy especial que dice Rashi en este comentario es que precisamente que cuando dice recámara, cuando habla de lecho, se está refiriendo al templo. Y es que precisamente en el templo de Jerusalén es donde se reunía el pueblo gozoso, a donde, como dice aquí, que tu amor es más fragante que el vino, porque el vino es un símbolo de gozo, de alegría, de festividad. Y más alegre que tomar vino era ese encuentro en el templo donde se venía cada año en estas festividades de peregrinación que habla esta porción de la Torá.
Y cuando dice que nuestro lecho es de flores, es frondoso, se refiere a los hijos de Israel, a lo fructífero que ha sido, así como el Eterno le prometió a Abraham que le haría como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Así ha sido el pueblo de Israel, y venía aquella multitud gozosa a celebrar a esa convocatoria santa que el Eterno hacía y que hace todavía año tras año para reunirnos y encontrarnos con él. La gran diferencia es que hoy, y ya hace más de 2000 años, no hay templo. Así que analicemos algunos aspectos de esto. Es decir, hoy podemos tener amores, pero hoy no hay templo, por lo tanto no hay un lecho de esos amores. Y es que ese tiempo de amores se convirtió en un tiempo de celos, porque el mismo Eterno había advertido acerca de la infidelidad en la que nuestro pueblo Israel caería. Y como dice Devarim 32, 20 al 21, y dijo el Eterno, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Y es precisamente de esta porción que habla Rab Shaul, conocido como Pablo, cuando cita en Romanos 11 y todo el capítulo en realidad donde habla de los dos olivos. Y él dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Entonces esa transgresión de Israel ha generado que el Eterno mismo actúe llamando a una nación, a un pueblo, es decir, a los gentiles, para que vengan a él y provocar a celos a Israel. Pero como dice la Escritura, luego Israel será salvo. Entonces veamos cómo se dan estos acontecimientos. Y cita Cantares 1, 5 a 6 cuando dice, hijas de Jerusalén, soy negra pero codiciable, como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. No reparéis en que soy muy morena, porque el sol me ha mirado, los hijos de mi madre se airaron contra mí. Me pusieron a guardar las viñas y mi viña, que era mía, no la guardé. Aquí Rashid nos habla de interesantes aspectos, porque cuando dice que soy negra, y dice como las tiendas de Cedar, se refiere a las tiendas que por estar en el sol, en el desierto y por la lluvia se ponían negras. Y esto se refiere al pecado que abordó y que tomó cuerpo en nuestro pueblo, y especialmente uno de los aspectos que es protagónico aquí es el pecado del becerro de oro, por lo menos para el momento en que Salomón escribe el Shir Hashirim, el cantar de los cantares. Y algo que dice es que me pusieron a guardar las viñas y mi viña, que era mía, no la guardé. Y nos dice Rashi que la viña se refiere al Eterno, que el Eterno, que es la autoridad, que es el que dirigía y dirige al pueblo de Israel, pero Israel se dejó engañar y terminó adorando a dioses ajenos. Y a esto específicamente se refiere esta porción donde Israel hace la referencia a la confesión del pecado que hace Israel de haberse dejado llevar para dejar de guardar su viña, el pacto con el Eterno, para ir a adorar dioses ajenos. Sin embargo, el Eterno, en esta misma porción del profeta Ezequiel, el capítulo 16, el Eterno, después que recuerda el tiempo de amores en que hizo pacto con Israel, le dice y cita, porque así dijo el Señor nuestro Dios, haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto. Antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud. Y te confirmaré un pacto sempiterno, y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás. Cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo. Y sabrás que yo soy el Eterno, para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice el Eterno. Aquí el Eterno hace una confirmación de su pacto, a pesar de la infidelidad, pero también habla de que Israel recibirá hijas, que son las hijas aquellos que creerán de las otras naciones. Y esto
lo anuncia el profeta en este capítulo. Y cita el profeta Ezequiel 11:16 cuando dice: así ha dicho el Eterno, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Y esta cita de la fidelidad del Eterno aún en las consecuencias de la infidelidad de nuestro pueblo, y que Él prometió acompañar aún en las tierras de peregrinación, es a lo que hace referencia Cantares 4:8, cuando dice: ven conmigo desde el Líbano, oh esposa mía, ven del Líbano, sal desde la cumbre de la Maná, desde la cumbre de Senir y del Hermón. Cuando dice ven conmigo desde el Líbano, dice que Él está, o sea, va con el pueblo de Israel, desde donde salió el pueblo, a donde fue, y luego en su regreso el Eterno promete que Él estará con su pueblo porque Él es fiel a su pacto. Cita Cantares 4:16 cuando dice: despierta, oh aquilón, ven, oh austro, y sopla sobre mi huerto para que esparzan sus aromas. Venga mi amado a su huerto y coma sus preciados frutos. Y esto no es más que la mención a cuando se ordena que los vientos traigan a los hijos de Israel que están esparcidos y que vengan al huerto, a ese preciado lugar que el Eterno escogió, que no hace más que referencia no solo a las fiestas de peregrinación, sino a cuando el pueblo de Israel que está en las naciones regrese al sitio de convocatoria, que es el lugar que el Eterno escogió para él reunirse con su pueblo. Y recordamos las palabras del profeta Isaías cuando dice: diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Y aquí vendrá el pueblo de Israel esparcido en las naciones, y vendrán los extranjeros que se han injertado en ese olivo natural por los méritos de Yeshua, como anunciaba el profeta. Vendrá Israel con sus hijas, las mayores y las menores, a las convocaciones, al encuentro con el amado. Dice en Cantares 8:5: ¿y quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? Esa es Israel y las naciones que han creído, las hijas mayores y las menores. El profeta Isaías en el capítulo 55:1 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y este vino y leche hace referencia a la Torá, a la palabra dada por el Eterno. Y dice: así dijo el Eterno, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bendito el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Es decir, que abraza el pacto y guarda la Torá. Y solamente es esto para Israel. Veamos que continúa diciendo el profeta. Dice en el 56:3-6 de Isaías, dice: y el extranjero que sigue al Eterno no hable diciendo: me apartará totalmente el Eterno de su pueblo. Ni diga el eunuco: he aquí, yo soy árbol seco. Muy interesante lo del eunuco, porque un eunuco no tiene la señal del pacto de la circuncisión. Y sin embargo el Eterno dice: he aquí, que el eunuco dice: yo soy árbol seco. Pero el Eterno le dijo a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero, es decir, su palabra, su Torá, y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan al Eterno para servirle, y que amen el nombre del Eterno para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Promesa del Eterno para no solamente Israel, sino para los extranjeros que guarden el pacto y abracen la palabra que Él ha guardado y mantengan una fidelidad hacia Él. Entonces dice en Isaías 56:7-8: porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, dice el Eterno, el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel. Aún juntaré sobre él a sus congregados. Una promesa para Israel y todo aquel que crea en estas promesas y abrace el pacto.
Y precisamente en una fiesta de peregrinación, en Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, lo encontramos en Juan 7:2 y 37 al 39, cuando dice, estaba cerca la fiesta de los tabernáculos, mas en el postrer día, el día grande de la fiesta, recordemos que Sukkot dura 7 días y está el octavo día, que son considerados días de reposo. Y dice, se puso de pie y clamó, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, porque Yeshua no había sido aún glorificado. Y es que hace alusión a estas citas donde el Eterno promete, como en Isaías 44:3, y Yeshua habla del cumplimiento de esa palabra con su venida. Porque el profeta anunció y dijo, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Esos renuevos que surgen de a todo aquel que ha abrazado y ha creído que Yeshua es el Mesías. Todo aquel que ha sido injertado en el olivo por la fe, por el creer y por abrazar la Torá, que es el pacto, que es donde están las normas de relación entre el Eterno y su pueblo, esa relación de amor es precisamente lo que permite y permitió la venida del Mesías y el posterior derramamiento del Ruach HaKodesh en otra fiesta de peregrinación que fue precisamente Shavuot. Y ciertamente el Eterno celó con gran celo, pero también prometió la restauración, el perdón, y eso es gracias a el Mesías Yeshua, a ese sacrificio y a esas promesas que se cumplieron de la venida del Ruach HaKodesh. Y dijo el Eterno en Zacarías, como anunció el profeta, así ha dicho el Eterno, el Señor de los ejércitos, celé a Sión con gran celo y con gran ira la celé. Así dice el Señor, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén será llamada ciudad de la verdad, y el monte del Eterno, el Señor de los ejércitos, monte de santidad. Así ha dicho el Señor, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto de un judío diciendo, iremos con vosotros, porque hemos oído que el Eterno está con vosotros. Así que, como dice la Escritura, de Jerusalén saldrá la Torá. Y el Eterno ha dado estas promesas para que por Israel, que ha sido puesta como luz a las naciones, y Yeshua, que ha permitido que ese perdón sea una realidad para Israel y las naciones, entonces nosotros podamos seguir la Torá y vivir tiempos de amores con el Eterno, respetando y siendo fieles al pacto, a la Torá, en la cual hemos sellado el pacto con él. Y como dice Cantares 7:10, yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Y realmente podemos decir que el Eterno tiene con nosotros, con su pueblo, su contentamiento. Recordemos las palabras de Yeshua cuando dijo en Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Es decir, amando al Eterno es guardando sus mandamientos. Y en guardar sus mandamientos y siendo fieles al pacto, entonces vivimos los tiempos de amores con Él, no provocando tiempos de celos. Y como dijo el profeta Zacarías 14:8-9, dice, acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno, y el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será uno y su nombre único. Es decir, aquí el Eterno hace una promesa y un anuncio para tiempos finales. Y es interesante que habla de verano e invierno. Es decir, que habrá bendición y ya aquí no dependemos de los tiempos de la cosecha, de los tiempos de los primeros frutos, sino que habrá una bendición. Y en estos tiempos, aún esta promesa donde dice que la mitad de esa agua irán al mar oriental y al mar occidental en verano y en invierno, porque nosotros estamos en el desierto de las naciones y aún en ese sequedal, aún
gracias a Yeshua y que nos ha prometido que de nuestro interior correrán ríos de agua viva, podemos tener en cualquier época del año ríos de agua viva en nuestras vidas, en nuestros corazones, aún en tiempos de peregrinación, aún en tiempos de celo, porque nosotros podemos mantener tiempos de amores con el Eterno. Y ya para cerrar, recordemos las palabras escritas para tiempos finales en Revelaciones 21, 23 y 22, 5, cuando dice: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. No habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. La nueva Jerusalén habitará, hará tabernáculo, el Eterno será su luz. Ya no habrá tiempo de convocatoria de Sukkot, Pesach, Shavuot, porque será un amor eterno, como dice el Eterno: con amor eterno te he amado. Y estos tiempos de amores serán eternos para todos aquellos que abracen el pacto y mantengamos la fidelidad en este pacto que tenemos con el Eterno. Judíos y gentiles creyentes en el Mesías que han abrazado la Torá. En Yeshua HaMashiach, como dice Efesios 2, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Mashiach, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que mantengamos estos tiempos de amores, abrazando la Torá y siendo fieles. Y como dijo el profeta Isaías, dice: buscad al Eterno mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Él está cerca, él está allí, solamente esperando que cada uno de nosotros se mantenga fiel y mantenga con él tiempos de amores. Así que bendiciones a todos y Shabbat Shalom.